Cuando voy en el metro intento no pasar cerca de la policía. ¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien que le haya pasado? ¿Cómo te ha hecho sentir esta situación? Pues, a ver, cuando yo llegué a España, siempre te metía mucho miedo, ¿no? Ten cuidado con la policía. Entonces, claro, siempre que iba por la calle no sabía distinguir, veía una persona uniformada y no sabía si era extranjería, o sea, era un pánico ver una persona con uniforme. También, por ejemplo, cuando iba a una cafetería, cuando quería pedir algo, pues siempre me decían, ten mucho cuidado cómo hablas, que no se den cuenta que eres de fuera. Entonces, cuando iba a pedir algo, pues hablaba como muy bajito o me daba vergüenza pedir porque no se dieran cuenta que era de aquí de fuera. Y también en otra situación, por ejemplo, estaba en el metro y como ya llevaba este miedo dentro de mí, pues se me acerca un hombre a preguntarme algo y yo enseguida ya pensaba que era policía secreta o algo así. Y entonces estaba súper acojonada y simplemente el hombre lo que quería era enseñarme las instalaciones del metro. Está. Sí, y no solamente en el metro, es en todos los ámbitos donde sabemos que estamos en peligro porque existe todo este racismo institucional. Yo como estudiante tengo que estar constantemente renovando mi tarjeta para poder estar aquí y comprobando y que tengo dinero y que tengo seguro, y todo el tiempo es ese miedo de que te lo nieguen porque me lo han negado. He pasado tiempo donde no he tenido mi NIE de forma regular. Sabes que existen centros de internamiento extranjeros que te pueden meter a una cárcel prácticamente solamente por no tener tus papeles. Entonces el miedo está constantemente en tu cabeza de qué pasa si me para la policía, qué pasa si me detienen, qué pasa esto en toda mi vida que yo ya estoy haciendo aquí. Es algo que va a estar siempre en ti y que no te va a dejar vivir con normalidad tu vida. No soy un caso aislado. Mi nombre es Claudia y soy de Colombia. Estoy harta ya de los estereotipos que hay en torno a las culturas. No soy un caso aislado y el racismo no es un caso aislado en esta sociedad.